Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Frente a Frente. Hoy hemos amanecido con diversidad de noticias. Yo acostumbro a monitorear todos los medios de comunicación, los televisivos desde luego, nuestros canales, nuestros noticieros, nuestras radios y las que no son nuestras radios ni nuestras televisoras. Así es el periodismo, hay que monitorear todo. Y me encuentro con un panorama variado, 3 muertos que aparecen encostalados en el sector norte del país. Me preocupa, fíjense, porque las estadísticas que el gobierno maneja no son similares con las del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ayer leí declaraciones del observatorio e indican que estos primeros meses, en cuanto a homicidios, son más violentos que los primeros meses del año anterior. La estadística del gobierno es que se han reducido los homicidios este año, que va de este año, en relación a la misma fecha del año pasado. Pero ayer leí declaraciones de Migdonia Ayestas diciendo todo lo contrario, que se han incrementado los homicidios a esta altura del año en relación a la misma fecha del año anterior. Habrá que indagar y verificar el porqué de esto, porque se supone que estamos en 41 homicidios por 100.000 habitantes, pero aparentemente, y yo no quiero ser absoluto en mi criterio, solo estoy contrastando las informaciones que tanto los voceros del gobierno como del observatorio de la universidad nos transmiten. Quisiera indagar más qué es lo que está pasando, pero no hay uniformidad, lo ha habido en los últimos años en cuanto a esos índices entre el observatorio y el gobierno. Nos hemos encontrado también con que esta fuerza criada para proteger a los usuarios del transporte urbano en la capital ya está operando. Vi hace algunos minutos cómo nuestros periodistas se trasladaban precisamente en los autobuses que están transportando a los efectivos de esta unidad. Son 500 que van a operar en Tegucigalpa. Y no solo aquí, ¿verdad? Primero comienza en la capital y luego se hará lo mismo en las ciudades más numerosas de la República. Me imagino que San Pedro Sula, Choloma, Choluteca, La Ceiba y las ciudades donde hay más usuarios del transporte urbano. A nivel de las radios que me he encontrado, me he encontrado con informaciones, por ejemplo, en HRN sobre la situación de Hondutel, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Hay que estar claros en eso, y lo dijo aquí en Frente a Frente el coordinador del Gabinete Económico, que los organismos multilaterales de crédito financien los problemas que enfrenta la Empresa Nacional de Energía Eléctrica pasa por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Solo así, organismos multilaterales de crédito como el BCE, como el Banco Mundial, como el BID, van a soltarle dinero al Estado de Honduras para contribuir a pagar esa deuda de más de 60.000 millones que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Lo importante es que hay organismos multilaterales de crédito dispuestos, que tienen recursos para ayudarle al Estado de Honduras. Pero esto pasa primero por arreglarnos con el Fondo Monetario Internacional, que no es otra cosa que plantear un proceso de saneamiento integral en el sector eléctrico. Así se resume: fortalecer la institucionalidad en el sector eléctrico, no improvisar en el sector eléctrico. Así de simple, por ahí pasa los acuerdos con el FMI para que estos organismos multilaterales de crédito faciliten dinero, presten dinero, porque no es regalado al Estado de Honduras, para contribuir a solventar esa deuda que está afectando a esa empresa de más de 60.000 millones de lempiras. Y hoy, aquí en el Frente a Frente, vamos a tener como eje central de la temática la corrupción. Vamos a ver los requerimientos fiscales, los aseguramientos de bienes. Por ahí viene la pregunta que va a formular Cristian Nájera en algunos minutos. ¿Cuánto impacta en la gente, en los funcionarios públicos,
para no involucrarse en actos de corrupción. El hecho que se presenten requerimientos fiscales constantemente en los últimos meses, el hecho de ver que se están asegurando bienes, disuade a la gente que trabaja en el sector público, que algunas veces se colude con el sector privado para no actuar de manera ilícita y ser objeto también de requerimientos. Mire, interesante el programa de hoy aquí en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. El exfiscal y exsubsecretario general de la Dirección de Evaluación e Investigación de la Carrera Policial, el abogado Eduardo Lagos, aquí a mi lado izquierdo. Abogado, bienvenido aquí a Frente, es un placer tenerlo. Renato, abogado Mario, pueblo hondureño, muy buen día. Gracias y bendiciones para todos los involucrados en este proceso de depuración de la policía y demás entidades del Estado. Muchas gracias, abogado, por su presencia, igual que al abogado Mario Chinchilla, ex subdirector adjunto de la Dirección de Evaluación e Investigación de la Carrera Policial, DSP, que como tal, que con ese nombre ya no existe, ¿verdad? Siempre existe en estos menesteres de investigar la corrupción en la policía, pero ya con otro nombre, no como DSP. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Renato. Bueno, encantado de estar en su programa, como siempre, y diciendo que nuestro Señor Jesucristo bendiga a Honduras, al gobernante, ¿verdad? Y a todas nuestras actuaciones en pro del país. Así es. En este momento la producción me está informando todos los desplazamientos de nuestros periodistas, tanto en la capital y en otros lados, para comenzar el Frente a Frente. Vamos a comenzar con Tony Munguía. Tony, a esta hora, ¿qué resultados tenemos ahí en el transporte urbano en la capital con la presencia ahora de agentes que pertenecen a esta nueva unidad o a esta nueva fuerza que se ha creado para proteger a los usuarios del transporte urbano, primero en la capital de la República y luego, según informan las autoridades, se van a ir diseminando por otras regiones de Honduras? Adelante, Tony. Muy buenos días, Renato, buenos días a los invitados y al pueblo hondureño. Mira, Frente a Frente. Mira, estamos ubicados precisamente en el kilómetro 8, carretera que se conduce hacia la zona norte de nuestro país, en esta aldea llamada María José. Esta aldea ha sido analizada por parte de estos mismos agentes que ha diseñado la Fuerza Nacional Interinstitucional Nacional FUSINA como uno de los puntos estratégicos, ya que es uno de los puntos más calientes donde aquí parten lo que es la extorsión, el crimen organizado, de igual forma algunas pandillas que se han adueñado de lo que es estas rutas que sin duda son agobiadas por la misma ciudadanía capitalina y que por años han venido pidiendo lo que es seguridad. En estos momentos va a partir lo que es una ruta, cada 10, 15 minutos están partiendo rutas desde aquí hacia el centro de la capital, donde dos agentes, Renato, déjeme decirle que son dos agentes de esta Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano, son los que abordan estas unidades. Hemos visto estas imágenes que se las estamos compartiendo completamente en vivo. Vamos a abordar a esta unidad, ya que cada 15 minutos está partiendo unidades de transporte público hacia la capital de la República, específicamente hacia los sectores donde más acude la población hondureña. Entonces, esta Fuerza Nacional de Seguridad va a brindar lo que es precisamente seguridad y tranquilidad, tal y como ya lo ha anunciado el presidente Hernández. Mire, son alrededor de unos 40, 60 agentes que se ha iniciado
en diferentes puntos. Y este es uno de los puntos estratégicos, como le decía, debido a que se ha detectado alguna anomalía por aquí. Se menciona de que estos buses pues son tranquilos relativamente, pero hemos hablado con los altos mandos de esta fuerza y han detectado, por supuesto, lo que es anomalía criminal, comandada por la extorsión, comandada por el crimen organizado, la delincuencia común, y es por eso que aquí es el primer punto donde parte lo que es agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad de Transporte Urbano. Estas son las imágenes que se las compartimos en vivo. Renato, no sé si tiene alguna consulta. No, su narración es objetiva. Lo que estamos viendo, lo que usted está narrando, lo felicito, Tony Munguía. Esperamos que esta fuerza sea sostenible, ¿verdad? Que ya en 3 semanas hagamos un recorrido por las unidades del transporte en la capital y ya no miremos a nadie. Ojalá que sea sostenible. La idea es muy buena. La idea es muy buena porque realmente solo la necesidad de la gente hace que se suba a esos buses, sabiendo que donde menos espera uno, un delincuente mata al conductor o un delincuente arma una balacera, o un pasajero para protegerse y proteger a los que van en el bus saca la pistola y mata al delincuente. Sinceramente hay que tener necesidad del transporte para subirse en esas unidades, sabiendo lo que pasa en el país en los últimos años con las extorsiones a este rubro. Muchas gracias, Tony Munguía. En el transcurso del programa no sería malo que hagamos otro contacto para ver cómo evoluciona esta fuerza de protección a los pasajeros en el transporte urbano que comienza en la capital de la República, pero que luego estará también operando en otros lugares. Miren, aparte del abogado Eduardo Lagos, exfiscal y exsubsecretario general de la DSP y del exsubdirector de la misma DSP, don Mario Chinchilla, tenemos a Omar Rivera también, al interventor policial Omar Rivera en el aeropuerto de Toncontín. Pero antes quiero, porque este es el centro hoy, o es el tema del programa, primero reconocer los esfuerzos de la antigua DSP, porque yo creo que se fueron y quedó la percepción de que no habían hecho nada. Pero ahora con los requerimientos fiscales que vemos para algunos altos cargos de la policía, recordamos que precisamente esos expedientes fueron construidos e investigados en la antigua DSP, que presidía Eduardo Villanueva, donde estuvo Mario Chinchilla y donde estuvo también el abogado Eduardo Lagos, y Oscar Vázquez también, y el abogado Oscar Vázquez. Para ser justos, ¿verdad? Para ser justos. Adelante, don Cristian Nájera, y la interrogante para que el público interactúe con nosotros esta mañana. Renato, muy buen día. La interrogante de hoy la tenemos ahí en pantalla. Dice, ¿cree usted que el aseguramiento de bienes disuade la corrupción en la Policía Nacional y otras instituciones? Ya sabe cuál es el tema. Vamos a hablar sobre los aseguramientos a ex jerarcas policiales, también sus detenciones y desde dónde viene esto, porque la gente que, como decía Renato, construyó estos casos está que comenzaron a investigarlo. Pues bueno, ya sabe que redes sociales tenemos para que usted pueda participar, @FrenteAFrente HN, Twitter y Facebook, y mensajitos al 5550, porque ahí tiene dos opciones, la opción A, que es el sí, o la opción B, que es el no. Le voy a repetir la pregunta por si no la escuchó. ¿Cree usted que el aseguramiento de bienes disuade la corrupción en la Policía Nacional y otras instituciones? Sobre esta pregunta vienen los comentarios más adelante, Renato. En otras palabras, Cristian, si con los aseguramientos de bienes que uno ve se hacen con alguna frecuencia aquí en el país, la otra gente que está en el aparato público, en la diversidad de instituciones de la administración pública, ve y se preocupa, ve y dice, me puede pasar a mí si sigo así, ve y es advertido, cuidadito porque esto me puede pasar. Es decir, hay autocrítica de la gente, le da temor a la gente ver que le están asegurando bienes a otras personas. Miren, en este asunto de la corrupción, en Honduras, por la impunidad galopante que dice el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hace que mucha gente ve lo que está pasando con otros y diga, a mí no me van a hacer nada, por lo tanto, yo voy a aprovechar la debilidad e impunidad que hay en el Estado para cometer actos ilegales. Pero por eso la pregunta general, ¿verdad? No va solo con la policía. Vamos a centrarnos en la policía, pero usted puede participar y ver el panorama integral del país.
¿Cree usted que otra gente se disuada y diga, no voy a seguir en esto porque me pueden capturar, pueden investigarme y yo voy a ser uno que en los próximos meses o años también sea objeto de una sanción moral de la justicia hondureña y me exhiban como un ladrón, como un corrupto y me aseguren los bienes y dejen a mi familia desamparada? Ok, ese es el tema de hoy en Frente a Frente. Antes de prestar a Omar Rivera, ya sé que está en el aeropuerto de Toncontín, ¿cuántos expedientes enviaron ustedes al Tribunal Superior de Cuentas? ¿Cuántos expedientes de policía les rechazó, les devolvió el Tribunal Superior de Cuentas? Salieron de ahí, se quedaron ahí, pero ahora están siendo utilizados para presentar requerimientos fiscales como mínimo para asegurar bienes. ¿Abogado Chinchilla? Bueno, entre la administración que dirigió el abogado Vázquez y la nuestra, se sumaron 29 casos por todos, con un total de patrimonio incongruente que se descubrió entre ingresos y egresos de ellos, que ascendía a cerca de 350 millones de lempiras. Entre ellos estaba el del comisionado Ambrosio Maradiaga Ordóñez. Sí, era un caso que a mí fue investigado no solamente se investigó patrimonialmente, sino también se investigó por otros delitos. ¿A ustedes los enviaban primero esos expedientes al Tribunal Superior de Cuentas? Si era por investigación patrimonial, para determinar incongruencia patrimonial, sí. Si era investigación por delitos distintos al curso de enriquecimiento ilícito que se seguía después en el Tribunal de Cuentas, se enviaban al Ministerio Público, cuando eran delitos distintos a lo que tenía que ver con el patrimonio. Y al Ministerio Público se remitieron aproximadamente 500 casos, con casi 1000 policías involucrados, entre ellos cerca de 300 oficiales. Por otros supuestos delitos, no patrimoniales. No patrimoniales. ¿Y patrimoniales cuántos son los expedientes? ¿Se me repite, por favor, Mario? 17 que enviamos en la administración de la abogada Villanueva y su servidor, y sumaron luego los demás, que llegaron hasta 29 en la administración del abogado Vázquez, y entre las dos administraciones el total de incongruencia patrimonial descubierto era cerca de 350 millones de lempiras. 350 millones de lempiras. O sea que la DSP era autofinanciable con los aseguramientos de esos bienes. Entonces, si se hubiera fortalecido la DSP y con esos bienes se hubiera gestionado de devolución de algunos de ellos, la gestión hubiera sido mejor, y fortaleciéndola con las facultades que tenía como órgano técnico de la Secretaría de Seguridad y de la Comisión, hubiera podido seguir haciendo su trabajo, porque en la actualidad POL no tiene facultades para investigar, remite todo de un solo Ministerio Público sin investigar, únicamente está para hacer trabajo administrativo laboral, para sanciones de tipo que tienen que ver con la conducta, comportamiento y faltas en el desempeño de las funciones de los policías. O sea que le quitaron los dientes a esa entidad. Prácticamente, si ellos en una investigación que están haciendo sobre asuntos que tienen que ver con la orden disciplinario y descubren que hay delitos de por medio, tienen que remitir el expediente directamente al Ministerio Público para que éste lo investigue. Mario, pero algunos expedientes que ustedes enviaron por problemas patrimoniales, yo recuerdo que más de alguna autoridad del Tribunal Superior de Cuentas dijo que no tenían sustentación. Así es. Y se les dio finiquitos a las personas. Vea, Renato, cómo no van a tener sustento ni van a servir si por cada uno de esos expedientes que remitieron al Tribunal de Cuentas, nosotros investigamos más allá, creo yo, de lo que investigaban los auditores del Tribunal de Cuentas, porque se remitían requerimientos, lo normal que era la Comisión de Banca y Seguros para el asunto financiero, pero se buscaban fincas de café, camaroneras, licencias ambientales, empresas que se conformaban con miembros de la carrera policial. Es decir, se hacían requerimientos a distintas secretarías de Estado y otras instituciones para conocer si realmente los bienes que esta gente acumulaba eran congruentes con sus ingresos, los vehículos que tenían ellos y su familia también. Entonces, realmente, y esos cuadros y la documentación de respaldo de todas esas investigaciones iban en las cajas que acompañaban la remisión de los expedientes al Tribunal de Cuentas. Y eso era una base y un ahorro de tiempo para ellos, porque les servía para iniciar o proseguir la investigación para conformar el delito de enriquecimiento ilícito, que solo ellos lo pueden investigar de acuerdo al artículo 222, creo, de la Constitución, que dice que es exclusividad del tribunal la investigación de enriquecimiento ilícito. Nosotros, la ley nos mandaba a determinar incongruencia patrimonial, y eso es lo que se establecía. Pero sobre esas incongruencias que están en Estados Unidos 6 policías extraditados, anda uno por ahí prófugo, y otros que se entregaron directamente a las autoridades, ¿verdad? Creo que hay un Leiva, no sé si está en Estados Unidos también, con López, Vargas, Velázquez y otros más, Zavala, que fueron también deportados, se entregaron directamente.
Y ahora también el Ministerio Público nunca nos comunicó a la DSP, creo que ni a nuestra gestión, a la de Abogado Vázquez, cuando presentaba casos sustentados en los investigaciones que nosotros habíamos efectuado y culminado y que se le remitían a ellos, porque al final el fiscal que estuvo a cargo de esas investigaciones las tenía en el suelo ahí arrinconadas, ¿verdad? Cerca de 400 investigaciones, y fue el que dio la orden también para que luego se interviniera a través de la ATIC, la DSP, para sustraer de ahí los expedientes de investigaciones que se le remitían por ley a ellos y no se les ocultaba nada, ¿no? Y aún así el abogado Vázquez, me acuerdo yo que cuando se allanó las oficinas de la DSP para llevar expedientes de allí, él ya había enviado la lista de los expedientes que se tenían tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula y en Progreso, y pedía de 10 a 15 días para poderlo remitir, pero envió una lista inicial, ¿no? Y la sorpresa fue que el día siguiente se presentaron a los miembros de la ATI con este fiscal y a sustraer, pues, ¿verdad?, legalmente, por supuesto, todos estos expedientes, cuando se podía hacer un trabajo conjunto, porque la DSP está facultada para investigar criminalmente a los policías, ¿no? Y siempre se pidió también que se asignaran fiscales a lo que nosotros decíamos que eran fiscales especiales de asuntos policiales, ¿no? Pero hasta que la comisión se creó, sí se creó una fiscalía de apoyo a la gestión de la comisión, pero cuando nosotros lo pedimos que se hiciera en el 2012, pasó el 12, el 13, el 14, llegamos al final de nuestra gestión y esa fiscalía especial no se había creado. Bueno, pero al final la investigación de ustedes está contribuyendo. Claro que sí. Claro que sí. La fiscalía no dice cuáles casos le sirven para procesar o no a los policías y si la base era la investigación de la DSP, pero estamos seguros que muchos de esos casos así ha sido, ¿verdad? Porque también los del Tribunal de Cuentas hablan por sí mismos. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué valoraciones? ¿Qué elementos nos puede comentar de esa experiencia tenida ahí como subsecretario general de la DSP, abogado Eduardo Lagos? Bien, Renato, básicamente voy a expresar algo que creo yo no se ha atrevido nadie a decir, y es que DSP es una institución que desde que nace siendo atacada. Algunas personas de la sociedad civil se resintieron porque querían tener acceso directo sin límites a toda la información que DSP manejaba. Lógicamente, de manera muy ponderada, el abogado Eduardo Villanueva les dijo, bueno, sin duda alguna podemos colaborarles, pero siempre dentro del marco de la ley. Eso generó algún tipo de animadversión hacia la institución, que hoy por hoy vemos un muy buen trabajo. Se le brindó la información sin nombres. Sí, correcto. Para empezar, producto del trabajo de DSP, como lo decía el abogado Mario Chinchilla, que fungió como subdirector, se hizo el estudio patrimonial, pero cuando le digo del estudio patrimonial, Renato, le estoy hablando de una investigación llevada con todos los estándares, ¿verdad?, que deben considerarse. Esa investigación patrimonial, al fin y al cabo, se puso a disposición del Ministerio Público y también una copia certificada ante el Tribunal Superior de Cuentas. Como bien apuntaba usted, en determinado momento el tribunal, los primeros expedientes quiso devolverlos, o mejor dicho, los devolvió y señaló públicamente que era un trabajo que no servía. Sin embargo, cuando el Ministerio Público retoma estos expedientes, ve que son investigaciones bien llevadas, hace las primeras acusaciones, los primeros aseguramientos de bienes, el Tribunal Superior de Cuentas se da cuenta que cometió un error y empieza a manejar otro discurso, a decir que ya tiene tantos expedientes de policías y que ha encontrado, ¿verdad?, probabilidades de enriquecimiento ilícito en algunos. El caso es que yo pienso que DSP hizo un trabajo tan importante que hoy vemos los resultados, porque no solo fueron los estudios patrimoniales de estos policías que se enriquecieron ilícitamente sirviéndole al crimen organizado o involucrándose en actividades delictivas de otra naturaleza, sino que también DSP presentó casos relevantes ante el Ministerio Público, que el Ministerio Público, gracias a Dios, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial, que en su momento dirigía el actual jefe de la UFESIC,
esta unidad retoma todas las investigaciones de DSP y ha presentado requerimientos fiscales en delitos desde robos hasta asesinatos. Voy a citar un ejemplo, pero sin nombres, porque no me corresponde a mí juzgar la culpabilidad de una persona, sino más bien presumirla inocente, como lo señala la Constitución de la República. Se asesinó en la carretera hacia el sur a 3 ciudadanos guatemaltecos. DSP, en coordinación con el Ministerio Público, hace un trabajo de investigación, identifica a los responsables, decomisa las evidencias y pone toda esa información a disposición del Ministerio Público. Pero, lógico, nosotros no estamos buscando protagonismo. Al fin y al cabo, después, ATIC va y realiza las capturas, ¿verdad?, los que estaban prófugos, y hace, pues, su trabajo, y eso no se lo cuestionamos, pero sin duda no se reconoció el trabajo que DSP hacía. Y una serie de expedientes de esa naturaleza, DSP los puso en manos del Ministerio Público, y como le digo, el Ministerio Público viene a retomar esos expedientes, a rescatar el trabajo de DSP, hasta que se crea la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial por gestión de la Comisión de Depuración. Antes, como bien señalaba el abogado Mario, pues DSP había pedido ese apoyo del Ministerio Público, no nos lo dieron, lo que nos proporcionaron o en ese momento fue a una fiscal para que nos ayudara a revisar unos expedientes que en aquel momento se constituyeron en un problema para DSP, porque cuando Asuntos Internos se va, deja una mora investigativa de más de 6.000 expedientes. Cuando DSP nace con ese primer compromiso de investigar esos expedientes, que eran delitos bagatela en su mayoría, pero también había delitos de criminalidad organizada y delitos graves, como asesinatos en los cuales los policías se habían visto involucrados, ¿no? Y DSP se da cuenta que muchos de estos expedientes bagatela eran un obstáculo, estaban quizá ya prescrita la acción, y coordina con el Ministerio Público, y pues ese fue el único apoyo que se nos dio, un fiscal que pudiera estar ahí revisando los expedientes, pero al final lo tuvimos solo 2 o 3 meses y luego se lo llevaron hacia el Ministerio Público. Y es 2 o 3 años después que se crea la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial, retoma el trabajo que DSP había puesto en la mesa del Ministerio Público, y hoy hemos visto los resultados. Vaya, el caso más reciente de don Lorgio Kelly, prófugo, ¿verdad?, por un proceso de investigación que DSP pone en manos del Ministerio Público. Vemos el caso de don Leiva Natarén, también otro oficial. El estudio patrimonial que nosotros realizamos determinó un enriquecimiento ilícito más allá de los 100 millones de lempiras. Y pues yo creo que sí, el Estado hoy tiene 2 debilidades que las autoridades deben atender con urgencia. La primera es que se elimina a DSP, que tenía facultades de investigación de delitos y de evaluación de confiabilidad, y se crea DIDATPOL, pero DIDATPOL surge como una institución aún más débil que DSP desde el punto de vista de las atribuciones que tiene, porque DIDATPOL fue creada para investigar únicamente faltas graves y faltas muy graves dentro de la Policía Nacional. Pero esto es nada más una parte de las razones por las cuales se corrompió la policía. Cuando nosotros llegamos nos dimos cuenta que la Policía Nacional se corrompió por factores tan fundamentales como el hecho de que no se aplicó correctamente el procedimiento disciplinario, o simplemente no se aplicó nunca. Se burlaba. Entonces, claro, usted sabe, en una institución pública o privada, si se descuida la disciplina, eso se degenera y pasa de una indisciplina a desorden generalizado dentro de la institución y socava las bases de esa institución. Eso le pasó a la Policía Nacional, y creo que muy acertadamente se ha creado la DIDATPOL porque estaba ese vacío. DSP no tenía facultades de investigar faltas que concernían al régimen disciplinario, investigaba delitos,
y realizar pruebas de confiabilidad, pero estaba ese vacío que se subsana creando IDAPOL. Sin embargo, se comete el grave error de eliminar a DSP y hoy está el vacío de que no hay una institución que investigue de manera puntual los delitos que cometen los policías. Permanente y especializada. Entonces, estamos descansando en ATIC, pero ATIC tiene un catálogo de delitos ya definidos por el Código Procesal Penal. Y la mayoría de los delitos que los policías cometen realmente no son de criminalidad organizada, son delitos bagatela, pero que al fin y al cabo van molestando a la población de una manera tal que si no se hace algo, el miembro de la Policía Nacional ve que lo puede hacer, que queda impune y eso se va degenerando entre la Policía Nacional. Entonces queda ese vacío porque la otra posibilidad de investigación de estos delitos es a través de la DPI, pero la DPI es una institución de investigación dentro de la Policía Nacional para satisfacer una demanda de la población, no para satisfacer, ¿verdad?, esa investigación de los delitos que ocurren, ¿verdad?, y que son atribuidos a miembros de la carrera policial. No es su función principal. Entonces, está ese vacío y creo que el secretario de Seguridad o nuestro presidente debe de considerarlo y subsanarlo pronto, porque eso está llevando ya a la Policía Nacional a niveles de corrupción que se están volviendo inmanejables. Nosotros vemos, está la Comisión de Depuración en plena acción, pero la comisión perdió su principal brazo de apoyo, que era DSP. Tiene hoy la comisión, por ejemplo, a la DIDAPOL, pero DIDAPOL está siendo creada en su estructura apenas. DIDAPOL tiene que pasar por ese proceso que todas las instituciones pasan y que nosotros como DSP en su momento también vivimos, que es la curva de aprendizaje. El abogado Mario era el subdirector, el abogado Eduardo Villanueva el director, y eran personas muy conocedoras de su trabajo, pero ellos no iban a andar en la calle haciendo las investigaciones. Se contrató investigadores sin experiencia, porque se quería tener gente nueva y empezó a formar, y eso claro, el proceso de formación, la experiencia que se agarra en la calle lleva una curva de aprendizaje de 2 a 3 años y por eso DSP empezó a dar sus principales resultados después de ese tiempo. Sin embargo, el Estado no se esperó para disfrutar esos frutos, ¿verdad?, de la inversión que había hecho en DSP y elimina la institución. Y hoy tenemos, como le digo, a DIDAPOL que únicamente investiga faltas, está en proceso de formación y va a estar en una curva de aprendizaje que la va a llevar a cuestionamientos duros. ¿Los delitos patrimoniales o las incoherencias patrimoniales no las investiga la DIDAPOL? No, porque DIDAPOL solo puede investigar faltas. Ya le quedó graves Ministerio Público y Tribunal de Cuentas, le quedó nada más ahora. O sea que la investigación queda sujeta al Ministerio Público entonces. Es decir, siempre hay quien investigue, pero de manera especializada, directa y permanente y constante, ya no lo hay porque la DSP. Vamos a ver, por eso tenemos al interventor Omar Rivera, porque nuestra policía es la institución, yo creo, más monitoreada que hay en el país. Claro. Es que ese se perdió, es que cayó en un bache enorme que se ha venido recuperando, que ningún hondureño quiere que la policía vuelva a caer a esos niveles tan bajos que estuvo. Y esto se suma también, acuérdense que la génesis de estos asuntos de la policía, y no solo de la policía, también de los jueces y fiscales, a los que todavía no se les han aplicado las pruebas ordenadas en la ley de superintendencia de pruebas de confianza y que deben hacerlo. Solo a la policía se les ha aplicado estas pruebas y todavía está pendiente y estamos en deuda con la sociedad, con el resto del sector justicia y operadores de seguridad y justicia. Esto comienza cuando se divorcia a la Fiscalía de su órgano de investigación, que era la Dirección de Investigación Criminal, DIC, y se crea ese vacío y desconfianza entre la Fiscalía y su órgano investigador. Entonces, transcurrieron 10 o 12 años con ese vacío que después los Carabineros de Chile y la Embajada Americana, con los estudios que hicieron, lo confirmaron, que existía esa desconfianza y ese vacío. Y entonces, en ese tiempo, como no había una investigación plena, profunda, de todos estos asuntos, el crimen organizado creció enormemente. Las maras y pandillas que operaban y pululaban en los barrios y colonias, sobre todo marginales, se pusieron al servicio después del crimen organizado y se hizo una gran organización o mega organización durante 12 años, haciendo todo lo que tenían que hacer ellos en su actuar delincuencial, sin ser investigados. Se aliaron después tentando a los policías con dinero y otras prebendas,
y se pusieron a trabajar con ellos también, indudablemente que enlodaron el uniforme y sus chapas, como se dice, ¿no? Pero ese vacío que se creó en esos 12 años por un error también de política criminal del Estado, cuando separaron a la DIC de la Fiscalía, porque decían que habían pleitos entre la policía y la DIC. Claro, los pleitos eran porque la DIC estaba investigando a gente que no que se había investigado, militares, policías y políticos, ¿no? Entonces, bajo ese pretexto de que acabaran los pleitos entre las dos instituciones, se creó la Secretaría de Seguridad. Se dijo que se adscribía a la DIC administrativamente a seguridad, pero que la dirección jurídico-administrativa de la investigación siempre lo iba a hacer el Ministerio Público. Pero claro, los puestos principales de la DIC fueron copados después por los policías que estaban trabajando con el crimen organizado y se creó ese vacío y esa desconfianza, ¿no? Entonces la génesis de esto viene de largo y por esa hora, aunque se critique al gobierno, yo no soy nacionalista ni holandista, pero aún así han hecho esfuerzos enormes, se ha creado una estructura jurídica y también organizativa para tratar de recuperar todo el terreno y el tiempo perdido, pero 12 años no pasan en balde y va a costar enormemente que la seguridad plena se lleve también a esos barrios marginales, porque hay seguridad ahora en el casco urbano, histórico y alrededor de él, ¿verdad? Donde vivimos nosotros, por ejemplo, en ciertas colonias, ¿verdad? Pero la gente que todavía va a alguna zona de su casa, del trabajo a su casa en la noche, si no paga impuestos de guerra no entra a dormir a su casa, ¿no? Y han sido despojadas de sus bienes, de sus pulperías, de sus mercaditos, de sus salones de belleza, de sus viviendas, y hay un montón de colonias todavía y barrios donde no han sido recuperados y la gente ha perdido todos sus bienes y tampoco se los han resarcido, ¿no? Por culpa de ese vacío y políticas criminales equivocadas. Bueno, usted habla de políticas criminales equivocadas. Coincide con lo que decía un analista nacional, Víctor Mesa, también, que no se trata de incrementar más policías, sino de mejorar las políticas de seguridad. Qué bueno que reflexionemos sobre todo esto, porque desde el gobierno se maneja la visión que requerimos no menos de 9.000 policías para los próximos 3 años, al 2022, de 8.000 preventivos y 772 policías militares, porque muta la criminalidad, narcomenudeo, pandillas que se disgregan en toda la República y algunos otros factores, y nos dicen, necesitamos fortalecer las instituciones que tenemos, requerir de más agentes y bueno, aquí me dice don Mario, que fue de la DSP, que hace falta hacer algunos ajustes en las políticas de seguridad para ser más efectivo, para ser más eficiente. No, y el incremento también es correcto. Si la DSP se había también adherido a esa política en cuanto a que era necesario incrementar los policías, el número de policías para llegar al estándar internacional, que son 300 por cada 100.000 habitantes. Sí. Pero por eso la DSP, con el poco personal que tenía, porque no se permitió incrementar su capacidad, con las críticas que hubo y todos los ataques desde el inicio que querían que en 4 meses la policía estuviera depurada, y no se podía, como decía él, estábamos en la curva de aprendizaje y estábamos conformando la institución en el primer año todavía. Entonces, que ocurrió eso, de que se trasladó también la función de la DSP a los policías que estaban ingresando a la academia y al tecnológico policial, y se entregó, creo, cuando nosotros salimos, cerca de 6.000 policías ya estaban certificados, y ese proceso de certificación tiene que seguir hasta completar el número que se requiere con el estándar internacional, con policías nuevos, a los cuales se crea la línea base con la certificación inicial que se hace, y luego cada 6 meses periódicamente le están haciendo las pruebas de comisión nuevamente, sobre esa línea base que se practica cuando ingresan. Bueno, solo esperamos que ahora que no existe DIDALPOL, que investigaba incoherencias patrimoniales, DSP, que investigaba incoherencias patrimoniales, y ahora que queda la DIDALPOL, que lo que investiga son faltas graves y no graves, no se debilite esa disciplina entre la Policía Nacional. Cayó en niveles muy bajos nuestra policía, se ha ido recuperando. Yo creo que no hay ciudadano de Honduras que no quiera que siga mejorando, que sea más eficiente, que nos inspire confianza. Por lo tanto, siempre va a estar en el monitoreo permanente de la sociedad y no digamos de los medios de comunicación. Pero requiere asuntos internos permanentes las policías. Policías que investiguen policías se requieren en todo el mundo y existen en todo el mundo, de manera permanente. Y no lo tenemos. En este momento carece la policía de policías que investiguen a policías. ¿Qué piensa Omar Rivera de todo esto? Primero voy a ir a la pausa comercial. Y luego seguimos con el debate aquí en Frente a Frente. César tendrá el tráfico vehicular, Cristian con la participación del público.
Ya regresamos a Frente, gracias a Banco Picosa, siempre un paso adelante. Un café es delicioso, pero es más delicioso acompañado con una dona, ya que juntos es la mejor combinación. Compra por 49 lempiras tu combo de Ice Coffee más dona o Café Dunkin' Original más dona y recibe una segunda dona gratis. Dunkin' Donuts, café y más. Son dos colecciones para lo que quieras. Bahía o vitrocerámica vas a coleccionar. Regresa la vitrocerámica para cocinar, para hornear o calentar. Y vienen las bahías y vas a servir otro plato. Plato seco para las ensaladas, para el cafecito, solo en La Colonia. Colecciónalos desde 99 lempiras. La Colonia, acá te queremos. 1 es el número de veces que Josué lo pensó para decirle que sí a Stephanie y donar a la Fundación Intur. Solo una visita bastó para que Catherine tomara la decisión de estudiar en el Instituto Intur. 1 es la fecha de cada mes que Walter, empleado de nuestros restaurantes, aporta voluntariamente de su sueldo para apoyar a muchos a continuar con sus estudios. 1 lempira es lo que dona Grupo Intur por cada lempira que tú dones. Genera más oportunidades donando 1 lempira en nuestros restaurantes y tiendas de Grupo Intur. Para ofrecer más oportunidades, solo falta una persona. Tú también sé parte. Juntos lo estamos logrando. Fundación Tour. El principal puerto de Honduras en el Atlántico, Puerto Cortés, celebra 150 años de fundación. ¿Cuáles son sus principales actividades? ¿Cómo ha sido su desarrollo y cuáles sus principales desafíos? Porque nos importa, periodismo de investigación. Este martes a las 7:30 de la noche en su noticiero Hoy Mismo y el miércoles en el informativo del mediodía de HRN. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por cortesía de Banco de Occidente, con tecnología de punta, monitoreamos el comportamiento vial a esta hora de la mañana, 7:47. Así está San Pedro Sula, miren el Boulevard del Norte, totalmente saturado de vehículos, hasta el sector de Choloma. Si nos acercamos, aquí en el Boulevard José Antonio Peraza, un accidente vial deja su consecuencia de tránsito vehicular pesado en todas las cercanías, el Boulevard Stivis. Todos estos sectores están altamente congestionados por ese accidente vial. En el Boulevard del Norte, 19 kilómetros por hora la velocidad máxima. En San Pedro Sula, el segundo anillo periférico en ambos carriles saturado. Observamos el Boulevard del Este también con fuerte congestionamiento. Aquí en Tegucigalpa, accidente vial en la avenida República de Chile. Vaya contándolos, porque tenemos 2 accidentes viales, otro en el anillo periférico cerca del desvío a la Víctor F. Ardón, y ya transitando sobre el Boulevard Centroamérica también otro accidente vial. 3 en Tegucigalpa y 7 kilómetros por hora la velocidad máxima en estos puntos frente a la International School para llegar al sector de Calpules, mientras otras líneas de vehículos también que están recorriendo lentamente cerca de aldeas SOS. Así está el panorama en Tegucigalpa y San Pedro Sula, fuerte el congestionamiento vial, 5 y 6 kilómetros por hora, varados muchos vehículos en plena calle y las personas que algunas veces también se ponen impacientes. Información presentada por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Continuamos. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Continuamos con la exposición. Ya viene una exposición interesante de parte de los abogados en el estudio, pero vamos a leer algunos mensajes primero. Gilberto Ríos nos dice: el problema de la policía no es algo exclusivo de esa institución. Es una estructura de delito que se extiende al aparato de justicia del país, a partidos políticos, empresarios, etcétera. Esto no remedia ni alivia el verdadero problema que enfrentamos. Aníbal Montoya: provoca temor, dice, sin embargo no disuade en su totalidad. El que no tiene señala al poderoso y cuando llega a tener el poder hace peor que aquel a quien critica. Dice Jeremías 17:9, es un texto bíblico. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
Dios ampara, nos dice Aníbal Montoya. Respondiendo a la pregunta, ¿cree usted que el aseguramiento de bienes disuade la corrupción en la Policía Nacional y otras instituciones? Felicito a sus invitados. Su paso por la DIECP. Respetaron el Estado de Derecho y debido proceso. Se evitaron demandas millonarias al Estado. Existe una sentencia internacional para pagar 800 millones a los policías del caso Gautama Fonseca y en la actualidad existen 2.000 demandas. Y le voy a dejar el último de este segmento. Renato José Mario Reyes dice: debemos entender que el crimen es un estado paralelo, tiene sus leyes, sus normas y está compartiendo territorio con el estado actual. Los esfuerzos han sido grandes para combatirlo. No es un juego político, es una realidad, es un enemigo fuerte que afrontar y se ha debilitado. Más mensajes un poquito más adelante. Recuerden que tenemos Twitter y Facebook, @Frente a Frente HN. Renato. Sí, muchas gracias, Cristian. Miren, el asunto aquí es que el mismo abogado Mario Chinchilla reconoce los esfuerzos del Estado por combatir la criminalidad organizada y todo esto que en los últimos años nos ha afectado seriamente. Lo que ellos nos están diciendo esta mañana aquí en el programa, junto al abogado Eduardo Lagos, Mario Chinchilla y Eduardo Lagos, es que la actual DIDAPOL solo investiga faltas graves y no graves de policías. La DIECP tenía la facultad de investigar incoherencias patrimoniales de nuestros policías. A ellos les preocupa, por ejemplo, que ahora no haya un organismo directo, permanente, de policías que investiguen a los policías. En otros lados se llama asuntos internos, aquí se llama DIECP. Sí. Y esta función no la hace nadie en este instante. Aparentemente dicen que la supervisión o la auditoría, pero la auditoría también tiene sus propias funciones. La verdad es que eso se está supliendo a través del Ministerio Público, con ATIC y de la DPI, en el caso de la Policía Nacional. Pero definitivamente no hay nadie haciendo la labor que DIECP hacía de manera especializada y constante, ¿no?, que era la investigación de esas denuncias y delitos. Ellos podrían estar en este momento allá en sus camas, acostaditos o ya en sus trabajos. Él es abogado litigante, ha hecho un sacrificio hoy para estar con nosotros porque debería estar en los tribunales. Ellos lo que quieren es, con sus reflexiones, con sus críticas, que no se pierda la perspectiva sobre la depuración policial y el objetivo permanente que tenemos los hondureños de mantener una policía honrada, honesta, que cumpla con los objetivos del Estado y no como la policía que tuvimos antes. Entonces vienen, reflexionan y les preocupa que la policía no esté siendo investigada por un organismo con policías, como solía suceder, como sucede en otras partes del mundo, porque esto es más eficiente. Pero bien, vamos a seguir reflexionando sobre esto. Omar, ¿cuánta confianza tienen ustedes que con la actual estructura no se nos debilitará la policía a los niveles que la teníamos hace algunos 5 años antes que llegaran ustedes? Gracias por atendernos y estar ahí con don Melvin Fernando Paguada en el aeropuerto. Don Omar Rivera. Muy buenos días, Renato. Un gusto saludarlo y un gusto saludar a sus invitados. Mire, aquí no hay ninguna bala de plata, aquí no hay ninguna varita mágica, ni existe ninguna institución que por sí sola, llámese DIECP, llámese DIDAPOL, llámese Comisión Depuradora, que pueda ejecutar una acción integral de combate a la corrupción policial. Y ese enfoque poco integral que existía en el pasado fue lo que propició que se perdiera mucho tiempo, que se perdiera mucho dinero, que se perdieran muchas vidas y que muchos pudiesen aprovechar esa falta de integralidad en acción para hacer micos y pericos en la Policía Nacional. Cuando se les delegó la responsabilidad de acompañar el proceso de profilaxis dentro de la policía y los procesos de reingeniería y reforma institucional, lo que comprendimos es que era necesario que cada una de las instituciones del Estado cumpliera a cabalidad sus responsabilidades en el marco del mandato que ya da la Constitución de la República y la ley. Esa falta de coordinación, esa falta de articulación
esa falta de complementariedad fue lo que permitió que la impunidad reinara dentro de la Policía Nacional. Además de una actitud cobarde, de una actitud pusilánime por mucha gente que navegaba en medio del estercolero y no tomaba decisión. Ahí deambulaban teniendo enfrente asesinos, corruptos, narcotraficantes, y nadie tomaba una decisión en el marco de un sentido de urgencia que era importante tomar. Cuando se le delega a la comisión especial, lo que se hace es recopilar la información clave que distintas instituciones del Estado habían generado. Entre ellas, la información que, como muy bien lo ha dicho el señor Chinchilla, había generado la DIECP. Habían 30 casos que, como él muy bien lo dijo, lo habían puesto de conocimiento del Tribunal Superior de Cuentas. Pero al final nosotros recopilamos 2.100 casos, que son los que enviamos al Ministerio Público, otros tantos al Tribunal de Cuentas, como consecuencia de la información que recopilamos en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en las distintas fiscalías especializadas del Ministerio Público, en la unidad de inteligencia financiera de la Comisión Nacional de Banquiseguras, en las mismas unidades del Tribunal Superior de Cuentas, en los tribunales de justicia. Llegamos nosotros a sorprendernos cómo muchos policías tenían juicios abiertos por delitos graves, inclusive sentencias condenatorias, y todavía están tranquilos y campantes desarrollando sus actividades policiales, a pesar de que claramente habían sido señalados por la autoridad de haber cometido un delito. Entonces, lo que hicimos fue consolidar toda la información, es decir, alrededor de 2.100 casos, y en función de esa información, más los resultados de informes internos como expedientes en recursos humanos, en la inspectoría, en la dirección policial de inteligencia, en la dirección policial de investigaciones, y en función de consolidar toda la información, cruzarla y definir un perfil que se acompañó con el resultado de las pruebas de confianza realizadas previamente, con el resultado de la evaluación de desempeño, con el análisis crítico de si esa persona profesionalmente se adaptaba al nuevo perfil en función de la nueva estructura orgánica que se había definido en la policía. Con ese conjunto de insumos se tomó la decisión de ir a excluir a quienes no eran idóneos para continuar en el servicio policial, y eso generó rápidamente la exclusión de 6.000 policías que ya no forman parte de la entidad. De ellos, más o menos el 30%, sus expedientes fueron remitidos al Ministerio Público. Nos sentamos con el Fiscal General de la República y le expresamos la necesidad de crear un órgano especializado para poder evacuar lo que le habíamos enviado y poder, si era pertinente, formular los requerimientos fiscales que ahora están, como muy bien se ha planteado hoy, siendo objeto del debate público. En tal sentido, yo creo que aquí lo fundamental es ese trabajo, reitero, coordinado, articulado y complementario. Pero aparejado a eso, es decir, además de la profilaxis, la limpieza y la depuración, era necesario crear un marco integral de reforma que implicaba la modernización del marco legal, que implicó la aprobación de la Ley Orgánica de la Policía y la Ley de la Carrera Policial, con el consenso de todos los partidos políticos. En el Congreso Nacional se aprobaron esos dos instrumentos tan importantes. Estamos en este momento en la formulación para la aprobación de 15 reglamentos que desarrollan el contenido y las disposiciones de esas dos leyes. Estamos además con la Comisión de Seguridad del Congreso trabajando para la elaboración de la ley que regulará el funcionamiento de las empresas privadas de seguridad, la ley de policía municipal y otras normativas que nos harán tener un moderno sistema legal. Por el otro lado, también era necesario garantizar el desarrollo de la capacidad de investigación criminal e inteligencia del Estado. Se creó DIPOL, se creó DPI, y de esa manera se está consolidando
una herramienta valiosa dentro de la policía. Se han hecho esfuerzos muy grandes para la modernización del sistema educativo policial, fundamentalmente el Instituto Tecnológico Policial en La Paz, y ahorita en un segundo préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, toda la reingeniería al sistema educativo superior, que es la creación de la nueva Academia Nacional de Policía, la creación de la Escuela de Oficiales y Suboficiales y la Escuela de Especialidades. Y finalmente, comprendiendo de que era necesario institucionalizar lo que se había hecho en el marco del proceso de depuración policial que implicaba la evaluación de la idoneidad y el trámite de todos aquellos casos en donde los cuales se transgredía el régimen disciplinario, se creó la DIDAPOL como una unidad desconcentrada de la Secretaría de Seguridad que, en conjunto con el Tribunal Superior de Cuentas, que ve todo el ámbito administrativo y deducción de responsabilidades civiles, y con la unidad de apoyo fiscal al proceso de depuración policial, que le da persecución penal a esos casos, vamos a intentar desde la institucionalidad y de forma integral garantizar de que en la policía la mística de que el que la hace la paga se vuelve una norma de aplicación permanente. Reitero mi reflexión, Renato. Reitero mi reflexión a todos. Aquí se requiere un abordaje integral de este tema, que implique, por una parte, la sanción a quien haya cometido delito en el pasado o lo esté cometiendo, pero las medidas para la buena gestión pública y para la contención, prevención de los actos al margen de la ley dentro de la policía, que eso implica el funcionamiento de varias entidades. Y por el otro lado, que es muy importante, un apropiamiento ciudadano. Es decir, desde la sociedad civil nosotros hemos procurado meternos en el intestino del monstruo para poder comprender cuáles son las demandas focalizadas a hacer. De forma que desde la iglesia, desde las organizaciones no gubernamentales, desde la academia, hemos desarrollado una capacidad que nos permite ser críticos con la autoridad suficiente como para que no nos den atol con el dedo. Ese es el esfuerzo que hay que hacer desde el gobierno de la República, desde los operadores de justicia, desde los entes contralores del Estado y desde las instituciones de control disciplinario, que con el acompañamiento de sociedad civil no hay duda que podamos revertir la grave situación que ha acaecido en la policía. Lo que se descompuso en 20 años, no esperemos que se recomponga en los 30 meses de gestión de la comisión depuradora. Yo estoy convencido que estamos reedificando la nueva policía, pero esto implica que el dedo esté sobre la llaga permanentemente, y yo valoro los esfuerzos de todos aquellos que en el pasado y en el presente están contribuyendo efectivamente a que estas cosas cambien. Omar Rivera, comisionado depurador. Renato, con usted al estudio. Es que se quitó el audífono, Omar, que se lo ponga, porque si no, no hay intercambio y no hay la fluidez que quisiéramos. Omar, en todo caso, lo que no queremos nadie en Honduras es que lo que se ha reconstruido, mire que me sonrío con satisfacción, porque sé que esta policía no es la misma que teníamos hace 5 años, corrupta, degenerada, si hay que decirlo. Lo que queremos es que lo que ustedes y la sociedad ha reconstruido, la policía que ahora tenemos con todo y problemas, pero que va mejorando, no se descomponga, para utilizar sus términos. Y así, en un minuto, por favor, ¿usted cree que con la institucionalidad que tenemos en este momento, con la institucionalidad nueva, creada en el legislativo, es suficiente para mantener a raya cualquier indicio de corrupción que caiga la policía como en el pasado? Mire, Renato, aquí hay 4 condiciones indispensables para que esto pueda ser sostenible en el tiempo. En primer lugar, que en el marco de la nueva legislación que está vigente, exista una institucionalidad que la pueda implementar. Yo estoy convencido de que si cada uno de los actores de la institucionalidad pública cumple su función, no vamos a tener problemas. Si en la Secretaría de Seguridad se cumple a cabalidad con lo que la ley establece, si en las distintas unidades de la Policía Nacional cada quien cumple con su función, si la Dirección de Asuntos Disciplinarios cumple su rol,
si el Tribunal Superior de Cuentas cumple con su mandato, si las unidades especializadas del Ministerio Público ejercen su función, yo no veo que vayamos a tener mayor problema de forma progresiva. Es decir, aquí, reitero, la coordinación, la articulación y la complementariedad de la institucionalidad pública es la clave. Pero por el otro lado, necesitamos un fortalecimiento institucional que implica el desarrollo de capacidades del recurso humano y la disponibilidad presupuestaria para poder ejecutar estas acciones. Es decir, solo póngase a pensar, nosotros le enviamos al Ministerio Público 2.100 casos que incluyen indicios de la supuesta comisión de delitos con elemento probatorio. Es decir, ¿cuántos fiscales, cuántos investigadores se requieren? Si el Ministerio Público en su totalidad no tiene más de 1.000 fiscales, si el Ministerio Público en su totalidad no tiene más de 300 investigadores. Es decir, es compleja la situación para poder procesar la enorme cantidad de delitos en un país, por ejemplo, en donde acaecen cerca de 5.000 homicidios cada año. En tal sentido, yo creo que aquí hay un reto muy importante, reitero, para el cumplimiento de responsabilidades por parte de la institucionalidad, pero el desarrollo de capacidades que implica el que exista suficiente presupuesto y suficiente recurso humano capacitado. Finalmente, se requiere una robusta auditoría social, es decir, una veeduría ciudadana capaz de poder ejercer control sobre el desempeño de la institucionalidad. En tal sentido, yo creo que el tercer elemento que es indispensable ahí es que exista sin duda alguna un rol importante de la sociedad civil velando porque se cumpla a cabalidad con el mandato que le da la ley. Y finalmente, voluntad política de todos los sectores, es decir, particularmente de aquellos que ejercen poder, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en las instancias operadoras. Colóquese el audífono. Antes que se vaya, yo no sé si conoce al abogado Eduardo Lagos, él fue secretario general de la DSP, fue fiscal, ahora es litigante. Le escucho unos minutos porque él tiene que irse, tiene que ir a ver unos expedientes a la Corte Suprema de Justicia. ¿Comparte ese optimismo de Omar o insiste que si no hay algo similar a la DSP para investigar incoherencias patrimoniales y delitos afines entre los policías, porque la DIDAPOL es construida para investigar faltas graves de policía, puede debilitarse nuestra institución que ha ido mejorando en los últimos tiempos? Renato, yo reconozco sin duda alguna el trabajo que ha hecho la Comisión Especial de Depuración, porque DSP tenía facultades de investigación y evaluación de confiabilidad, pero no estaba facultada por la ley para despedir a nadie. O sea, no tenía esa atribución que sin duda se le da a la comisión. La comisión ejerce esa atribución de forma valiente, como lo exponía o lo expone don Omar Rivera, ya que sin duda alguna DSP hizo su trabajo en su momento, lo puso en la mesa de quien en ese momento estaba facultado para despedir, que era básicamente el secretario de Seguridad, y como lo señala don Omar Rivera, de repente, ¿verdad?, por indecisión o cobardía, no se tomaron las decisiones oportunamente. A quien le correspondía separar a los miembros de la carrera policial. Sin embargo, cuando ya se crea la comisión, dentro de ese marco, ¿verdad?, el actual secretario de Seguridad, yo creo que ya se sintió más acompañado y ya como comisión han tomado decisiones importantes, y creo yo que todo ese esfuerzo que se ha hecho, esos logros que se han tenido en la depuración y fortalecimiento de la Policía Nacional, se puede venir abajo si no se toma en consideración la observación que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque no somos inexpertos en el tema. Yo soy además un exoficial de la Policía Nacional, ¿verdad?, y sé muy bien cuáles fueron las razones que llevaron a la Policía Nacional a corromperse. Además de eso, estuve dentro de la institución encargada de investigarles y además de eso de evaluar su confiabilidad. Por eso le digo, hay un vacío. Entonces, tenemos logros importantes. ¿Para qué? Eso es innegable. Me ha gustado sobre todo los avances que se han tenido en el proceso de formación de los policías, porque la génesis de la corrupción en la policía han sido históricamente las instituciones donde se forman, porque se le forma con una serie de vicios
que vienen después a poner en práctica cuando ya están prestando el servicio de seguridad a la población. Entonces, tenemos DIDATPOL que va a investigar faltas para que haya un régimen disciplinario efectivo que en el pasado no existía. Como dice don Omar Rivera, tenemos también la DIPOL, que es básicamente el órgano de inteligencia de la Policía Nacional que cambió de nombre, ¿verdad? Antes ya existía y no habíamos tenido los resultados esperados. ¿Cómo se llamaba antes? Antes se llamó Cerca y antes de Cerca tuvo otros nombres, pero el caso es que no es nuevo DIPOL, realmente cambió de nombre, realmente se ha de alguna forma revisado la estructura de la Policía Nacional, se le creó un nuevo marco jurídico, pero existe ese vacío. ¿Cuál es el vacío? Repítame puntualmente, El abogado. vacío puntualmente es que no existe una institución que de manera permanente y especializada esté investigando los delitos que cometen los policías. ¿Por qué lo digo de esta forma? Y coordina el trabajo integral también. Porque se requiere gente especializada en el tema. Yo no comparto ya realmente que sea efectivo tener unidades de asuntos internos para eso. ¿Por qué? Porque lo tuvimos por más de 20 años y no fue efectiva. ¿Por qué? Porque la dirigían miembros de la Policía Nacional, que lo que hacían era engavetar los expedientes o simplemente, ¿verdad?, obstaculizar las investigaciones. Por eso es que DSP cuando nace, ¿verdad?, heredando una mora que recibe de asuntos internos de más de 6.000 expedientes sin investigación. Entonces, yo aplaudo los logros de la comisión porque sin duda alguna no se hubiese llegado hasta ahí si no es porque esos ciudadanos valientes toman la decisión de separar a quienes debieron, aunque comparto que también, ¿verdad?, lo hicieron porque tienen la posibilidad de despedir por reestructuración, que ha sido básicamente el 90%. Me confundo un poquito. Ustedes me estaban diciendo hace poquito que para que sea más eficiente la disciplina en la policía, que se mantenga ese rigor, debe haber una institución de policías que investiguen policías. Pero desconcentrada. Pero desconcentrada. Policías desconcentradas. Sí, no dentro ¿Y de ustedes actuaban así en la DSP? Sí, DSP era un órgano desconcentrado. ¿Por qué lo cree el legislador de esa forma? Para evitar que esa dependencia jerárquica a la que se sometía a asuntos internos obstaculizara las investigaciones, porque asuntos internos era dirigida por policías. Me parece interesante su opinión, porque ahora no solo es abogado, no solo fue secretario general de DSP, sino que fue policía. ¿Qué factores son los que corrompen al policía? ¿Qué condiciones corrompen al policía? La primera, Renato, que ha calado mucho en la Policía Nacional, creo yo, es el descuido del régimen disciplinario. La segunda, una causa importante también, es que se descuidó los incentivos de la escala básica. Es decir, en la Policía Nacional, la escala de oficiales, es decir, desde su inspector hasta general director, tienen una serie de beneficios que definitivamente motivan para hacer carrera. Pero la escala básica se descuidó. Se han hecho algunas reformas, pero la escala básica definitivamente se descuidó notablemente. Ingresaba un miembro al centro de formación de escala básica y estaba claro que si podían pasar 30 años y nunca iba a ser oficial de policía. Hasta que se hicieron algunas reformas y se les dio la posibilidad a algunos de poder, ¿verdad?, llegar a hacerlo, pero después se les cerró la puerta nuevamente. Entonces, creo que hay que revisar el sistema de incentivos dentro de la Policía Nacional. Y cuando le digo incentivos no me refiero necesariamente al salario, ¿verdad?, sino a la posibilidad de hacer carrera, la posibilidad de estar en igualdad de condiciones realmente dentro del trabajo, ¿verdad? Y sobre todo, creo yo, no hay que permitir que la institución sea manoseada políticamente. Es una institución que presta un servicio muy sensible y no podemos permitir como sociedad civil de que los políticos la manoseen a su antojo, porque después vimos nosotros que una unidad especializada como los Cobras, a raíz de ese manoseo, se convirtió básicamente en la unidad que cuidaba a las empresas de algunas personas. Llega la comisión... ¿De policías empresarios? De funcionarios en la Secretaría de Seguridad de Empresarios. Sí, sin duda alguna. Sí. O afines a ellos. Es más, si la Policía Nacional hace algunos años estaba de policías empresarios. tan afectada por corrupción que
esos oficiales que estaban involucrados hasta se jactaban, pues, de tener cada uno sus cofradías, o decían ellos, yo tengo mi gente, y de esa forma amedrentaban a los demás policías y a la población. Y andaban con ellos de puesto a puesto. Sí. Si lo pasaban de Copán a Ceiba, se llevaba ahí a sus clases y a sus policías también. Y queda claro que para ustedes ese es el puntito débil. Bueno, que hay que reflexionar. ¿Ustedes creen que no hay el organismo interno dentro de la policía capaz de investigar a fondo cualquier delito de policías? Y además, sinceramente, capacidad la puede haber, pero sin duda alguna, Renato, recordemos que los procesos de depuración son permanentes y no podemos celebrar ahorita una depuración completa. ¿Por qué? Porque está en proceso la depuración. Hemos tenido avances significativos, no la hemos culminado y aunque la culminemos debe ser permanente. Ahora le pido que no se me vaya, aquí ya queda poco tiempo para terminar el programa. Vamos a ir con el abogado Mario Chinchilla luego y escuchar a Omar Rivera. Vamos a escuchar también los mensajes del público. Es importante, es la institución, debo admitirlo, más monitoreada de Honduras, la policía, y debe ser así. Después de la pausa, Yo quería agregar que tiene razón sobre la integralidad del trabajo, esa gráfica lo muestra, pero debe haber una institución especializada, desconcentrada, independiente, no debajo de la jerarquía de la policía, que haga esa investigación en conjunto y de manera integral, como bien dijo él, que así debe de ser, con Fiscalía, con Tribunal de Cuentas, con los tribunales de justicia y otras instituciones que son parte de la investigación criminal y la comisión de delitos. Si están si tienen un superior que es policía, el funcionamiento no es tan eficiente. Pero se requiere este órgano especializado y que sea el que coordine esa integralidad del trabajo. Independiente. Independiente, es la palabra clave. Desconcentrado, correcto. Esa es la palabra clave. Y yo sinceramente le ruego a la comisión especial, porque sé que tienen ese nivel de influencia dentro de los tomadores de decisiones, que hagan todo lo posible porque esta unidad sea creada, porque sin duda alguna la comisión se va a ir, ¿verdad? Es una comisión temporal. O se le dan más funciones a la DIDALPOL y se hace un reajuste a la DIDALPOL. Exacto, que fue lo que no se hizo con DSP, ¿verdad? Aprovechar que había pasado la curva de aprendizaje y fortalecerla. Entonces tenemos a DIDALPOL, ahora creo que lo que hay que hacer es llevar a la institución dándole las herramientas jurídicas que necesita para que esté facultado para hacer el trabajo de investigación de delitos y si es posible, ¿verdad? También la posibilidad de que despida directamente sin necesidad que tenga que estarlo herramientas consultando. Jurídicas y dientes. Así y es. dientes. Todo con el ánimo de que sea perdurable y que esa depuración se mantenga, sea eficiente, sea sostenible en el tiempo y que no estemos con la incertidumbre que si se afloja un poquito la institucionalidad, que no es muy eficiente en Honduras, la policía puede retornar a esos tiempos que no queremos, porque era una policía corrupta, peligrosa, que no servía a los intereses del Estado de Honduras. La pausa y retornamos. Ya regresamos a Frente gracias a Aguas de San Pedro, creciendo juntos. Un paso adelante, más que avanzar, es transformar vidas con educación de calidad. Es abrirnos paso en la tierra para producir bienestar. Emprender el camino desde la idea hasta la meta. Es ir tras la felicidad y el sueño que nos une. Y caminar a la par de un mundo que nunca se detiene. Cada día, desde hace 25 años, junto a ti, damos pasos firmes para que mañana sea mejor que hoy. Ficosa, siempre un paso adelante. Hola papitos, ¿cómo están? Les tenemos una pequeña sorpresa para darles el sexo a nuestro bebé. Yo lo que quiero saber es si es niño o es niña. Ok, entonces están listos para que contemos. 3, 2, 1. No te quedes sin internet. Mejor contrata Claro Hogar, que incluye 3 días de internet, Smart TV, canales digitales HD, llamadas a toda la red Claro por solo $52 y viví un 2019 ilimitado. No lo dudes, pásate a Claro. Un café es delicioso, pero es más delicioso acompañado con una dona, ya que juntos es la mejor combinación. Compra por 49 lempiras tu combo de Ice Coffee más dona o café Dunkin' original más dona y recibe una segunda dona gratis. Dunkin' Donuts, café y más.
Nuestra página web está siempre al día. Ingresa a www.televicentro.hn e infórmate sobre lo que sucede en Honduras y el mundo. Tú decides qué ver. Sucesos, política, migración, economía, salud, internacionales, deportes, entretenimiento, tecnología, memes, viral, curiosidades. Además, estás a un clic de disfrutar el mejor contenido de los canales Televicentro, en vivo o a la carta. Si está pasando, está en televicentro.hn. Entra ahora e infórmate las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Continuamos con Frente a Frente, seguimos hablando sobre las investigaciones a ex jerarcas policiales y si les disuade el hecho de aseguramientos en la policía y otras instituciones. Pues bueno, vamos a ver mensajes en el Facebook en este segmento que tenemos preparado. Mensajes, dice Ángel Valenzuela, irán a hablar de lo del capitán Rodríguez, que todas las declaraciones eran ciertas. ¿Por qué no lo incorpora? Dice, con 10 de esos que hubieran, no necesita más gente la policía y los militares. Santos Rodríguez Orellana. Ah, este fue el capitán de las Fuerzas Armadas. Sí, el capitán que fue dado baja del ejército. El tema hoy es policía. Sí, hoy estamos hablando de la policía. Gabriel García, es excelente que se toque este tema, ya que hasta el momento este es el único gobierno que ha tenido el valor de investigar y encarcelar a quienes lo merecen, aún siendo policías con altos rangos. Armando Bustillo, en ese tema hay muchísima tela que cortar, pues el descaro es total. Erika Lucía Meléndez, muy buen tema. Este gobierno es el único que ha trabajado con mano firme en la depuración de policías que cometían actos ilegales de corrupción, delictivos y criminales, donde se han encarcelado a muchos agentes policiales. Este gobierno y todos los peces engordando con el hambre del pueblo, siguen como sanguijuelas sangrando hasta la última gota de sangre, dice Ritzi Moncada. Ritzi, que no es la exgerente de la ENE. Gracias al apoyo del gobierno se han logrado depurar la Policía Nacional y castigar a todos los policías que se investigó que están involucrados en actos de corrupción y delincuenciales, además criminales. Así más o menos están los mensajes en Facebook. Okay. Si quiere un poco más adelante vengo con Twitter. Solo permíteme un segundito porque el abogado Mario Chinchilla quiere referirse a un mensaje que nos llegó del señor Sierra. Sí, no, era en relación con lo que había dicho el ingeniero Rivera, el tema de los despidos y las consecuencias que hay de los despidos, porque en el pasado tanto la administración del abogado Gautama Fonseca como las que le siguieron y la comisión que se creó con el doctor Corrales Padilla, que antecedieron al abogado Gautama Fonseca, la formaba también el difunto Alfredo Landaverde, esa comisión, ya tenemos la primera experiencia. 320 millones llegaron a negociar al final los policías despedidos en aquel entonces, ¿no? Entonces, la capacidad que se le da a la comisión, que no la tenía la DSP, que tiene una defensa jurídica de que no van a ser víctimas de acusaciones civiles, criminales ni administrativas, los actuales miembros de la comisión, la facultad que tenían de poder despedir por reestructuración o por audiencia de descargos y el respaldo de un fondo del Estado para poder hacer frente a negociaciones de despido, fue un adelanto cuando se emitió el decreto de creación de esta comisión, que no se incluyó cuando se creó la DSP ni las anteriores comisiones. Nos vamos a ir a la pausa comercial con esta historia que nos preparó para Telenoticias el periodista Vicente Turcios. Ayer fue la audiencia inicial para el comisionado Ambrosio Maradiaga Ordóñez. A él se le han encontrado inconsistencias patrimoniales por un valor de aproximadamente 7 millones de lempiras. ¿Perdón? 11 inicialmente. ¿Ustedes investigaron ese caso? Sí, se bajó a 6 millones, parece que ha desvirtuado una parte, ¿no? Sí, casi 7 millones. Ayer se le aseguraron al menos 7 cuentas bancarias por 3 millones, más de 10 bienes muebles e inmuebles, se le aseguraron algunas otras cosas. El hecho es que las inconsistencias patrimoniales se acercan a los 7 millones de lempiras. Y cuando él llegó, o cuando salió, mejor dicho, de la audiencia inicial, se le dictó detención judicial, está en un batallón en este momento, dijo que él no había tocado ni un 5. Vamos a escuchar aquí la historia que nos preparó Vicente Turcios. Tras comparecer en audiencia de declaración de imputado en la que se ordenó detención judicial, el comisionado Ambrosio Maradiaga Ordóñez afirmó no haber tomado nada que no sea suyo y que espera salir bien librado del proceso en su contra por lavado de activos. Que soy completamente inocente.
que jamás he tocado algo del Estado, y de hecho ustedes los que estuvieron conmigo saben que jamás estuve en un lugar donde se manejara algún tipo de acciones, ni tan siquiera un mínimo presupuesto, para poder determinar que quizás hoy tomé algo de lo que no era mío. El próximo jueves el comisionado Maradiaga Ordóñez retornará al juzgado de letras con jurisdicción nacional para la audiencia inicial, en donde se podría dictar auto de formal procesamiento o sobreseimiento provisional o definitivo. En este caso específico es por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Igualmente se ha señalado por parte del juez con jurisdicción nacional la detención judicial como medida en este caso específico, y se ha señalado igualmente el día jueves 14 a las 9 de la mañana la realización de la audiencia inicial. La defensa técnica del comisionado Maradiaga Ordóñez cuestiona la detención de su cliente aún teniendo en su haber un finiquito que le entregó el Tribunal Superior de Cuentas, donde reconoce sus ingresos en su carrera policial, mismos que hará valer en la siguiente audiencia. Siendo el Tribunal Superior de Cuentas el órgano facultado por mandato de ley a emitir un análisis y una resolución definitiva en la que él recibió ahorita el mes de enero, donde se le absuelve y se dice que su patrimonio concuerda con los ingresos que él obtuvo como oficial. El Ministerio Público advierte que entre los años 2007 y 2014 el comisionado Maradiaga Ordóñez incrementó su patrimonio de manera injustificada en cerca de 7 millones de lempiras, por lo que es acusado de lavado de activos. Ya regresamos a Frente, gracias al internet ilimitado de Claro. Yo soy el hoy para mi negocio. Hoy crezco. Banco de Occidente, el socio que hoy necesito para aumentar mis ventas. Hoy estamos aquí para sus ideas, para sus proyectos, para sus metas. Venga hoy a Banco de Occidente. Welcome to Chili's, ricas hamburguesas, con media libra de carne, son tan sabrosas y tienes hambre. Welcome to Chili's. En honor a ese superhéroe que se llama Papá, Cineclick te presenta estos dos grandes clásicos. A la izquierda, 3 papás y una pequeña adorable niña. A la derecha, un papá y la boda de su adorada hija. Con tu celular o desde tu computadora, ingresa a www.televicentro.hn pleca Cineclick y vota por los super papás que querés ver. 3 hombres y una pequeña dama versus el papá. Colores. Esa es la bandera de este país que amo tanto. Soy Darío Vanegas. Es un gusto que usted se encuentre hoy con nosotros. Voy a elaborar aquí una caricatura para usted. Excelente, muy bien. Y te invito a que seas parte de un diálogo sobre la actualidad del país, la actualidad internacional, una plática. Quiero conocer su historia que quedará plasmada en mis caricaturas. Dibujo y converso, converso y dibujo. Todos los domingos inmediatamente después de Noche de Gala por Canal 5, El Líder. Continuamos con Frente a Frente gracias a Larachi Compañía. ¿Necesitas construir? Larachi Compañía es el mejor lugar. Bueno, ya vamos a escuchar otra vez a Omar Rivera. Omar Rivera cree que la institucionalidad que hay es suficiente, más la veeduría social, la participación de la sociedad civil en evitar que nuestra policía caiga en los niveles de corrupción que estuvo hace algunos años. Pero aquí mis panelistas dicen, tengan cuidado, esto de la depuración es un proceso permanente, esto no termina. Y si no hay una institución con policías independientes de la estructura administrativa de la Secretaría de Seguridad
para investigar cualquier delito de los policías, el tema de la investigación a policías se puede debilitar. Coordinar la integralidad de la investigación. Correcto, sin perder de vista la integralidad y coordinar la integralidad de estos procesos. En eso estamos claros. A mí me dejan ustedes reflexionando mucho sobre este tema, sinceramente se los digo, porque si el investigador de policías tiene un jefe ahí dentro de la policía, puede ser manipulado fácilmente. Sí, señor, no sé. Nuestra institucionalidad todavía es débil, todavía es débil. Yo admito que me genera más esperanza un ente desconcentrado, pero jefe de esa integralidad o coordinador de esa integralidad que investiga a los policías desde otro lado, lo que ustedes me están planteando. Bueno, es una reflexión que hago en este momento, por eso es bueno el debate, para tomar las mejores decisiones, aunque estas ya han sido tomadas. Hoy tenemos una DIDATPOL y organismos ahí internos de la policía, pero nunca está de más hacerse autocrítica, reflexionar si lo que se hizo necesita de ajustes o reformas. ¿Cómo investigaban, Mario, estos expedientes que fueron trasladados al Superior de Cuentas, que se los regresaba el Tribunal Superior de Cuentas, que los enviaban al Ministerio Público y que han servido de base para estas investigaciones que se hacen ahora a gente que fue comisionado y que estuvo en alto cargo dentro de la policía? Bien, hay un artículo de la reformada ley de policía, mediante la cual se creó la DSP, le mandaba que podía determinar en Congreso Patrimonial, estudiando, analizando los ingresos, ¿verdad?, de la policía y de sus familiares. Podíamos incluso ir hasta el segundo grado de afinidad y cuarto grado de afinidad y cuarto, si fuera necesario también de personas ajenas a la familia. A la familia, exactamente. Entonces, por el delito de testaferrato. La base de la investigación era la planilla, cuánto ganaban al año los policías. Sí. La declaración jurada que rendían al Tribunal de Cuentas, el estudio socioeconómico que hacía la propia DSP y la información de las instituciones supervisadas del sistema financiero, que son a través de la unidad de información financiera de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Pero aparte de eso, también investigábamos préstamos, seguros, licencias ambientales, concesiones mineras, tarjetas de crédito, la piscicultura, camaricultura, agricultura, avicultura, vehículos, aeronaves, embarcaciones, importaciones y exportaciones, participación en empresas y sociedades. Recabar esa información no es de un día para otro. Y la Comisión de Banca y Seguros a veces demoraba hasta 3 o 4 meses en mandando la información, porque en esos días se creó la Dirección de Inteligencia y se estaban haciendo pruebas de confianza para magistrados y otras personas que iban a ocupar puestos de dirección o de investigación, juzgados, magistrados y en fiscalía, etcétera. Entonces teníamos que esperar también que evacuaran ellos, y la unidad de información financiera maneja el mismo presupuesto y las mismas personas cuando solo evacuaba información de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado nada más, ¿verdad? Entonces se incrementó su trabajo y no se mejoró su condición. Esta es una tabla de un policía X investigado. Los estudios patrimoniales que ahí solo se hicieron sobre 72% de las investigaciones fueron de subcomisionados, comisionados a general directores, ¿verdad? El 70% de esas investigaciones que se mandaron al Tribunal de Cuentas eran de esa jerarquía, el 30% restante eran de comisarios para abajo. Correcto. Que se dijeron que no se investigaba de arriba para abajo, lo cual no es cierto y esto lo demuestra, ¿no? Entonces aquí, ¿verdad?, terreno, vehículo, fracción de terreno, empresa de transporte tal, otras empresas, casa, vehículo, autobús, otros vehículos, motocicletas, y toda esta información y este cuadro respaldado con los documentos de donde se determinaba y se establecía lo que tenía cada quien y de dónde provenía cada documento y cada bien que se investigaba o que se determinaba que tenía cada policía. Por eso no es extraña que en el tribunal dijesen, ¿verdad?, y lo dieron los anteriores y los actuales cuando entraron a sus puestos recientemente, hace como 2 o 3 años, de que esas investigaciones para nada servían, ¿verdad? Y es más, los de la anterior administración nos devolvió las primeras investigaciones que se hicieron, ¿verdad? Nunca le hemos dicho, pero en esa ocasión nosotros se le mandó una nota y se les dijo, bueno, ustedes nos devolvieron las cajas, pero las cajas aquí están, no se han tocado, así como las mandaron, así es que aquí están a su disposición. Pero si ustedes creen que no son competentes para conocer estos asuntos, vamos entonces a solicitarle a la Sala Constitucional para que sea ella la que dirima la competencia de ambas instituciones. Entonces la mandaron a traer nuevamente, ¿no? Pero ¿qué ocurría también? Cuando acudíamos al tribunal para formar la línea base, que parte de ella era la declaración jurada, y la ley orgánica reformada decía
que nos podían dar copia de esa declaración jurada. Ya nos dijeron en el tribunal de que esa copia era, que la declaración jurada era manejo exclusivo de ellos y de sus archivos y que no se nos podía dar copia. Y entonces mandamos a los investigadores y les permitían copiar manuscritamente cada una de las declaraciones que necesitaban. Bueno, recuérdese de que había un momento en que esto no había alcanzado el proceso de depuración, la seriedad que luego tomó, que había como temor a investigar policías, ¿verdad? Sí, también, yo creo que algunos funcionarios se acobardaban. Es posible que sí. Se acobardaban. Sí, a nosotros también nos acusaron de esa cobardía, para que se les olvida que en el 99-2000, cuando fungíamos en la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, sin fusinas, sin guardaespaldas, sin camionetas blindadas y con poco presupuesto y sin toda la parafernalia que hay ahora, metimos a los Valles la primera vez presos. En los Valles, entre otros, ¿verdad? Y eso, y cuando se pidió al gobierno al final de mi gestión que me enviasen al exterior a algún puesto, ni caso hicieron en esos asuntos. ¿Tienen la certeza que no se equivocaron en ninguno de esos expedientes que construyeron ustedes como DSP en cuanto a incoherencias patrimoniales? La certeza completa la tenemos porque tenemos personal calificado para eso. Las personas que trabajaban en la unidad de investigación financiera era personal universitario calificado. Y desde luego, la naturaleza humana siempre es decir, yo no participé en actos ilícitos, ¿verdad? Claro. No, por supuesto, pero los hechos y los bienes hablan por sí mismos. Correcto. Y entonces, claro, usted tomaba, se determinaba cuáles eran los ingresos legales, legítimos. Sí. Y con esos legítimos, cuánto se podía adquirir de lo que se tenía. Y lo que no se podía era la incongruencia, la diferencia. Claro. Voy a terminar con Omar Rivera, unos 2 minutos, él está en el aeropuerto, pero también tiene agenda personal, para unas reflexiones adicionales sobre esto que nos dicen los panelistas que formaron parte de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, que están convencidos que hace falta ese órgano desconcentrado, bien estructurado, capaz de investigar con policías independientes a los policías para mantener ese rigor, esa disciplina y que no se nos descomponga a los niveles que tenía nuestra policía. Omar Rivera, gracias por esperarnos y atender la invitación. Renato, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que aquí lo fundamental es darnos cuenta de que existe voluntad política de la institucionalidad pública y un acompañamiento activo por parte de la sociedad civil para impulsar un proceso integral de reforma institucional de la Policía Nacional. Y hay que reconocer voluntad política del presidente de impulsar esta acción, el nombramiento de la comisión, la voluntad política del Congreso que decretó el estado de emergencia, que permitió tomar las decisiones pertinentes y la aprobación de la novedosa y moderna legislación que ahora nos permite tener una nueva estructura orgánica y un nuevo mecanismo de gestión de recursos humanos, voluntad política del secretario de Seguridad, quien es él el que firmó los 6.000 acuerdos de cancelación de cada uno de los policías. La comisión impulsó un proceso para instar al titular de la Secretaría de Seguridad y fue él el que hizo las cancelaciones, y voluntad política, decisión y capacidad por parte de los operadores de justicia, particularmente de la unidad de apoyo fiscal para el proceso de depuración policial, del Ministerio Público para poder darle persecución penal a quienes en el pasado transgredieron la ley. Yo creo que si ese andamiaje que armónico y articuladamente está ejecutando acciones, si esa institucionalidad que se complementa en el marco de sus mandatos y sus facultades continúa haciendo las cosas como hasta ahora se han hecho, no solamente vamos a depurar la policía, porque una cosa importante es combatir la corrupción, sino que también vamos a enfrentar el gran reto de mejorar el desempeño de las distintas unidades policiales. Nosotros, al llegar a la policía, creímos que la corrupción era el principal problema. No solamente la corrupción y la deshonestidad afecta el desempeño público, la falta de capacidad, la falta de eficiencia, la falta de eficacia
también golpea a la ciudadanía. En tal sentido hay un reto importante que se está queriendo enfrentar, mejorando la calidad educativa policial, mejorando las capacidades y la dotación de tecnología para poder con efectividad combatir al crimen y la delincuencia organizada. De tal manera que estamos muy motivados, continuamos entusiasmados, reconstruyendo esta institucionalidad policial que por muchos años estuvo sumida en el abismo. Hoy vemos con esperanza el futuro y esperamos que el control social ayude también a que esto sea sostenible en el tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad, Renato, y un saludo a sus televidentes. Gracias, Adelante, Omar. Renato. Igual al periodista Melvin Fernando Paguada, reflexiones finales con nuestros panelistas inmediatamente después de estos consejos comerciales. Ya regresamos a Frente, gracias a Corporación YAR, con el nuevo Kia Sportage 2020. Kia, el poder de sorprender. El mundo está experimentando cambios a gran escala. Las altas temperaturas, los largos periodos de sequías, las inundaciones y los bruscos cambios climáticos son causas del calentamiento global, donde menos del 1% del agua del planeta es agua potable. Actualmente los sanpedranos gozamos de tener un agua de calidad las 24 horas del día, pero es de vital importancia que juntos empecemos a generar cambios significativos, evitando el uso desmedido y no desperdiciarlo. El agua nos da la vida, cuidémosla. Aguas de San Pedro, creciendo juntos. Welcome to Chili's, ricas hamburguesas, con media libra de carne, son tan sabrosas si tienes hambre. Welcome to Chili's. Es muy importante informar el quién, cómo, cuándo y dónde. Porque nosotros profundizamos en el porqué. Se trata de entender las noticias, de entenderlas juntas. Porque donde mires, siempre habrá una historia. Que te impacte, te inspire o te cambie la vida. Pero tienes que saber por qué pasan las cosas para entender la noticia. Porque tu historia es nuestra historia. DN5 Dominical, domingo a partir de las 6 de la tarde por Canal 5, El Líder. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banbravo. Creamos oportunidades. Continuamos con los mensajes. Anel Fuentes dice, ¿y la depuración del Congreso y del Ejército cuándo? Piden otras instituciones este usuario, @Maldonado1415. Y Ponce dice, ¿asegurarlos o robarlos? Porque el tema es que la población no confía en las instituciones que tutelan estos bienes. Además lo aplican a quien ordena el gran jefe. Carlos Palacios, no lo creo, responde la pregunta. Y dice, porque hoy quitan a uno y mañana hay dos para el mismo puesto. Ernesto dice, claro que sí, felicitamos al gobierno de Juan Orlando por tener bien puestos los pantalones para limpiar esa policía. Y poco a poco se llegará al máximo nivel. Marlon Varela, estos señores que eran de la DIEP sacaron a un montón de policías sin realizar todas las pruebas de confianza, a puro polígrafo, y certificaron a varios policías oficiales que ahora están presos porque Estados Unidos sí los investigó. No tienen el valor moral para estar hablando ahí. Así las redes sociales, Renato. Fíjate que... Perdón, Mario. Familia de policía, seguramente. Bueno, ya estamos de nuevo aquí al aire. Bueno, variedad de pensamientos del público en relación a este tema. Miren que Mario me cuenta una historia mientras fungió ahí como subdirector de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial. ¿Por qué la evaluación debe ser permanente? Sí, no. Habían pasado ya ¿cuántos años de depuración? Cerca de 6 años ya. 6, y ellos hicieron su trabajo y encontraron 15 policías cocainómanos. ¿Cómo fue el asunto, Mario?
No, cuando se investigó el caso del comisario que anda prófugo, que sobornaban a los ganaderos ahí en Choluteca, que habían creado una red. ¿El del criminal. Orgio? Sí. Oquelí. Oquelí, correcto. Había creado una red criminal ahí en Choluteca, también nos dimos cuenta que el narcotráfico se estaba trasladando a Choluteca, ¿no? Entonces, nos dio suspicacia y se mandaron a evaluar entonces a los policías de Choluteca. Ya los policías de todo Honduras sabían que las pruebas de confianza en cualquier momento de sorpresa les caían, ¿verdad? Y de 50 policías que se evalúan en ese momento ahí en Choluteca y Valle, el 30% salen con consumo de cocaína en las pruebas, 15 de 50. Y sabiendo que había un proceso de depuración ya encaminado. Ya estaba la comisión. Creo que ya había entrado, sí, porque fue durante la gestión del abogado Vázquez. Sí. Ajá. Entonces, eso da la razón de por qué es necesaria la continuidad del proceso, la integridad del proceso, y que hay un órgano especializado que coordine todas estas situaciones, porque va creando memoria institucional, va creando experiencia, expertise, y eso, entonces, aunque haya varios órganos haciendo lo mismo, están dispersos, el conocimiento está disperso, mientras que un órgano especializado lo va concentrando y va trabajando adecuadamente con los demás que tienen que trabajar, que son fiscalía, juzgados, tribunal de cuentas, unidad financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, reflexiones finales, abogado. Renato, solo pedirle a los tomadores de decisiones que estas observaciones las consideren, porque sin duda alguna no son producto de la improvisación, es producto de la experiencia que ya tuvimos como funcionarios, y también recordar que existe ya, por ejemplo, una superintendencia para aplicación de pruebas de confianza creada mediante ley. Debió ser el órgano regulador prácticamente de la evaluación de confiabilidad en Honduras. De todo el Estado. Sin embargo, todavía no está en funciones. Y si queremos un sistema de administración de justicia eficiente y libre de corrupción, definitivamente también tenemos que apostarle a depurar el Ministerio Público, la misma Corte Suprema de Justicia, porque también hay corrupción a esos niveles. Quizá igual o mayor que en la Policía Nacional, porque son funcionarios investidos de mayor autoridad todavía, con capacidad para poder emitir una resolución y llenarle el domicilio a alguien. Que le cambia la vida a cualquiera. Sobre su libertad. Entonces, definitivamente hay que depurar todo el sistema, pero no solo, como decía don Omar Rivera, no solo depurarlo, hay que fortalecerlo, equiparlo, porque usted puede tener a una persona ajena a la corrupción, pero si no le dota los recursos necesarios para que cumpla con sus deberes, no va a tener efectividad en su trabajo, ¿no? Si tiene una institución como el caso de Didapol, por ejemplo, creada para ejercer un régimen disciplinario, o investigar, mejor dicho, para hacer más efectivo un régimen disciplinario, pero no tiene la posibilidad de investigar delitos, entonces prácticamente tiene una institución muy limitada. Y sin duda alguna, en el pasado ya vimos, entre policías se cubren. No lo va a hacer DPI de manera eficiente, a pesar de que yo, sinceramente le digo, del actual director de DPI tengo un muy buen concepto, lo conozco, sé que es un oficial, además de que tiene mucha experiencia en investigación criminal, es un oficial decente, ¿verdad? Así como el actual director de tránsito, un oficial que conozco bien, pero igual, son personas que hay que estarlas siempre evaluando. El desempeño del funcionario no se debe descuidar, porque de la noche a la mañana puede surgir un factor que le afecte, que influya en las decisiones que toma, en su comportamiento, y eso es muy normal, somos seres humanos, estamos expuestos hasta por el lugar donde vivimos a errores o a presiones, y eso no hay que descuidarlo. Creo que el Estado tiene que madurar en este sentido y no empezar a celebrar victorias que todavía no son sostenibles. Tenemos buenos logros, pero para poder definitivamente afianzar una policía libre de corrupción, capacitada, eficiente y valiente, hay que definitivamente darle las herramientas jurídicas y mantener, como bien dice Omar, una veeduría y un control permanente sobre su desempeño. Bueno,
A esta se le han dado todas las herramientas en los últimos tiempos. Pero falta lo que están señalando actualmente, dotarle de más personal, pero no de solo números, sino también en calidad. Porque no se trata de hacer llegar a la Policía Nacional, a la carrera, a cualquiera. Recordemos que esa es una vía de infiltración que ha habido, la contratación, ¿verdad? Sí. Los grupos criminales, las pandillas, cuando se dan cuenta que van a haber procesos de selección para la Policía Nacional, ellos tratan de filtrar a su gente. Saben que si tienen adentro a alguien, se les facilita todo. Entonces, tienen que ser procesos como los que se manejaron a través de DSP. Nosotros evaluábamos desde los aspirantes a ingresar a la carrera policial hasta los mismos miembros de la carrera policial, ya en funciones. Entonces, esos procesos criticaron algunos expertos porque decían, bueno, el ingreso de aspirantes debe hacerlo directamente la policía, porque eso puede implicar para ustedes un obstáculo para el desempeño de DSP, porque es una carga más. Sí, causó atraso, sin duda alguna. Causó atraso, es cierto. Sin duda alguna, estábamos conscientes de que era una carga más, pero era una carga necesaria, era necesario llevarla. Que si no, la Policía Nacional estaba siendo infiltrada a través de la Academia de Policía y a través del ITP. Para sentar una buena base. Entonces, definitivamente, los procesos siempre hay que estarlos revisando, porque va evolucionando las instituciones, va evolucionando el derecho y hay que revisarlos constantemente. Y yo estoy seguro que ustedes con sus críticas constructivas, porque reconocen las cosas buenas, ayudan a que la gente que toma las decisiones haga autocríticas de lo que está haciendo y haga las correcciones del caso en función de las sugerencias que hace la gente con un espíritu bondadoso para que nuestra institución mejore cada día más. Y es fundamental para el Estado tener una policía realmente que convenza, que sea creíble y que mantenga esa credibilidad permanentemente. Vamos a la pausa comercial. Ya regresamos a Frente gracias a Jet Stereo, distribuidor autorizado de Apple para Honduras. En el instante que supe que venías en camino te amé, y desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, pero sé que tu futuro estará seguro. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Tu corazón, el de tu auto, tu potencia, la de tu auto. Es importante cuidar la salud de tu auto. Por eso el doctor Yo Curo Su Coche te receta usar camisas y pistones originales Toto. Adquiérelos solo en Autorepuestos. Nuestro personal calificado te ayudará a encontrar lo que necesitas a los precios más bajos. No aceptes imitaciones. Compra productos originales Toto con garantía de fábrica solo en Autorepuestos. Distribuidor exclusivo en Honduras. Autorepuestos, mucho más que repuestos. Café, el café de exportación que se queda en casa. Ahora puedes disfrutar en nuestro país del café hondureño con calidad de exportación, cultivado y cosechado delicadamente en un rincón mágico de Honduras. Marcala, origen de los mejores cafés de la tierra. Café, el café de exportación que se queda en casa. Maximiza tu experiencia más allá de la televisión. Sigue Las Mañanas del 5 en las redes sociales. Y parte de nuestra comunidad. Con actualizaciones, dinámicas y promociones. Comparte tus puntos de vista. Conoce las de otros. Somos el primer lugar. El líder de entretenimiento. Somos el primer lugar. Para estar conectados, donde quiera que estés. Los 365 días del año. Las Mañanas del 5. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y participa por muchos viajes.
El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya se marcan las 8 de la mañana con 54 minutos. Seguimos con la tecnología de punta y por cortesía de Banco de Occidente, los comportamientos viales para que usted salga con esta información a la calle ya con mayor confianza. Cerca del río Chamelecón y a la altura de Búfalo Cortés hay una línea en amarillo de vehículos circulando pues de forma ligera. Nos acercamos con el satélite y aquí tenemos la 33 calle. Hacia la altura de la 8ª Avenida Sureste hay un rojo ahí intenso que debe valorar. Se mantiene en el Boulevard Mario Catarino Rivas esta línea en rojo que dejó como consecuencia un accidente vial que se suscitó más temprano. Tegucigalpa sí está, que ha reportado 3 accidentes viales esta mañana y aún se mantiene ahí cerca de la Bahía Oriente, a la altura del Hato, transitando sobre el anillo periférico, este congestionamiento y que se extiende también frente a Residencial Guaymuras. Consecuencia de accidentes viales, Fuerzas Armadas frente a la Universidad Pedagógica Nacional, Boulevard Centroamérica, rojos totales, y movemos la plataforma, encontramos frente a Residencial Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Boulevard La Hacienda, todos estos sectores todavía permanecen con rojos totales, así que vale la pena que usted valore esta información si tiene que transitar por estos lugares en los próximos minutos. Información con inmediatez, presentada por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Feliz día. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el... Ya regresamos a Frente gracias a Bancredomatic para progresar juntos ahora. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es quien transmite el Zika, el dengue y el chikungunya. Se debe chapear los solares baldíos, eliminar las llantas viejas, pailas y barriles que acumulen agua, limpiar el agua de los floreros, eliminar la acumulación de basura. Toma estos consejos y ponlos en práctica. Recuerda, para el dengue, chikungunya y el Zika derrotar, los criaderos del zancudo debemos eliminar. Gobierno de la República. Te entregamos nuestra bandera. Te llevas un abrazo y todo nuestro apoyo, toda la fe que nos dibujarás una sonrisa y que pondrás a Honduras en lo más alto. Desde ya nos sentimos muy orgullosos de tener buenos atletas, grandes hondureños que nos inspiran a ser mejores. Televicentro y Emisoras Unidas apoya con todo el corazón a Olimpiadas Especiales de Honduras en Abu Dhabi 2019. Nuestra página web está siempre al día. Ingresa a www.televicentro.hn e infórmate sobre lo que sucede en Honduras y el mundo. Tú decides qué ver. Sucesos, política, migración, economía, salud, internacionales, deportes, entretenimiento, tecnología, memes, viral, curiosidades. Además, estás a un clic de disfrutar el mejor contenido de los canales Televicentro, en vivo o a la carta. Si está pasando, está en televicentro.hn. Entra ahora e infórmate las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En esta historia, el amor es contagioso. Nunca quiero volver a alejarme de ti. Todo lo que quiero en la vida es hacerte feliz. Es un sentimiento que se mueve al ritmo de una leyenda. ¡Que comience el baile! Ahora sí tendremos una fiesta de verdad. Una majestuosa producción que te seguirá conquistando en cada capítulo. Estoy seguro de que todo lo que he dicho aquí, todos lo saben. El Rico y Lázaro, lunes a viernes, 8 de la noche por Canal 5, El Líder. Bueno, muchas gracias al abogado Mario Chinchilla por su presencia esta mañana aquí en Frente a Frente. Quedamos con unos 30 segundos para un mensaje final, abogado. Bueno, agradecerle también a la oportunidad a usted y al pueblo hondureño que nos escuchó. No venimos aquí a defender nuestra posición ni a la DSP. Los hechos hablan por sí mismos.
Pero sí queríamos dejar claro, y como profesionales hondureños, que no era cierto la percepción inducida que se creó hacia la DSP y la mala imagen inducida también, incluso a través de los medios de comunicación, de que éramos incompetentes, de que éramos cobardes, ¿verdad? Que no teníamos la capacidad para estar en esos puestos, y lo cual no es cierto porque los ocupamos con igual peligro en el Ministerio Público, y si aceptamos estar al frente de la DSP, pues servidores de la ley, servidores de la Constitución, servidumbre de la ley, como dice la Constitución, fue nuestro trabajo ir con las miras de hacer un trabajo efectivo, que no se revirtiera, que no hubieran demandas contra el Estado, que se respetaran las garantías de los investigados y evaluados, para que de esa forma las cosas fueran eficientes, fueran eficaces y tuviéramos un mejor resultado con la depuración y un mejor resultado para nuestra sociedad que lo demandaba. Fíjese que pudiera decir que el Estado como tal, cuando creó la DSP, no estaba preparado. Así es. No estaba preparado. No, usted dijo una gran verdad, es una gran reflexión. Sí, porque la percepción que teníamos como periodistas es que estaban pasivos. Pero cuando uno ha indagado ahora todas las investigaciones que hizo la DSP, los expedientes a policías, a familiares de policías, uno dice, sí hicieron, pero ni el Tribunal Superior de Cuentas ni otras instituciones en su momento estaban preparados para lanzarse frontalmente a combatir la corrupción en la policía. Para acompañarnos. Y en muchos casos, perdón. Para acompañarnos y formar esa integralidad de la que habla el ingeniero Rivera. Y en muchos casos por temor. Sí, es cierto. Porque cuando se inició esta lucha para depurar los policías, habían funcionarios que estaban metidos en el proyecto, pero no eran valientes. Uno que temían represalias de los mismos policías, narcotraficantes y todo. Que dijo públicamente que le había temblado la mano para firmar despidos, me acuerdo yo. O sea, que nunca firmó despidos de policías. Sí, porque le tembló la mano. Me parece que eso sucedió con la DSP. El Estado no estaba preparado totalmente con gente valiente para asumir esos expedientes y lanzarse en el combate en aquel momento. Crearon el tigre y le tuvieron miedo al cuero. Corruptos. Crearon el tigre y le tuvieron miedo al cuero. Sí. Incluso ni el Ministerio Público, de hecho, quien evidenció sí estar interesado en hacer algo fue la administración del fiscal Chinchilla, creando la unidad de apoyo al proceso de depuración policial que dirigía el actual jefe de UFESIC. Pero y lo dijo Rivera, que quien firmó los 6.000 despidos de policía fue Julián Pacheco. Sí, claro. Correcto. El actual secretario de Seguridad. Seguridad. Que llegue el actual secretario de Seguridad dentro, ¿verdad? O con el acompañamiento de la comisión. Con una toma de decisiones colegiada, ya no era del solo. Sí. Pero en todo caso yo sugeriría al estamento que dirige el Estado políticamente que tomen en cuenta lo que ellos dicen. Ellos creen que así como está la institucionalidad para investigar policías, hay mucha debilidad. Hay debilidad. Ellos creen que se debe fortalecer alguna institución desconcentrada, que presida la integralidad de las instituciones, con policías independientes para seguir investigando policías y mantener a raya cualquier indicio de corrupción o de retroceso en el proceso que llevamos. Muchas gracias, abogado Eduardo Lago, muchas gracias, abogado Mario Chinchilla. A todos ustedes, muchas gracias, buenos días. El líder en entretenimiento,